Hola, en este video vamos a ver un poco acerca de los conceptos básicos del equilibrio líquido-líquido en sistemas ternarios y vamos a repasar un poco acerca de la terminología y algunos ejemplos que se utilizan en el laboratorio. Esos conceptos no solo les van a servir para la práctica de laboratorio, sino también para el curso de operaciones unitarias, cuando ya lo lleven. Entonces, en este caso podemos comenzar con la definición de equilibrio. Recuerden que la definición de equilibrio viene dada por la igualdad de potenciales químicos de un mismo componente en dos fases, alfa y beta, y puede haber una tercera fase. Entonces, en este caso, pues alfa y beta para el caso de equilibrio líquido-líquido van a estar en el mismo estado de agregación, líquido. Pueden estar en diferente estado de agregación, líquido-vapor, que es como el que se trabajó la semana pasada, y pues así es como se va a utilizar. Entonces, recuerden un poco la ley de Raoult. Les dice que la presión parcial de un componente es la composición en fase líquida por el coeficiente de actividad por la presión I de saturación. Digamos, este caso es para la de Raoult modificada. No es la de Raoult, porque la de Raoult nos dice que hay una idealidad. En cambio, en la modificada nos dice que no va a existir una idealidad en el estado líquido. En la mezcla líquida no existe idealidad. Va a haber una desviación. Entonces, esta ecuación básica que se encuentra acá se puede igualar. Si tenemos dos fases, va a existir la misma igualdad en dos componentes, como la que se tiene justo acá. Entonces, si observan esta, la presión parcial no sale acá porque es la misma en ambas fases. Está igualando alfa con beta. Entonces sería la composición de A en la fase alfa por su coeficiente de actividad y la composición de A en la fase beta por su coeficiente de actividad. Y así tenemos igual para las tres fases, para los tres componentes, que en este caso se presenta, que es como lo muestra este diagrama. Así es como se vería prácticamente la separación de fases líquido-líquido. En este caso tendríamos alfa y beta. Puede funcionar de igual forma para un líquido-vapor, pero para este caso pues únicamente tendríamos en líquido-líquido. Como estamos trabajando con tres componentes, es un poco más sencillo modelarlo que un líquido-vapor, definitivamente. Y tenemos A, B y C para estos casos. Entonces, acá como lo dice, cada componente tiene una función distinta en el sistema ternario. Y eso vamos a ver por qué. Entonces, primero vamos a ver la parte del diagrama. Entonces, acá me encuentro con un diagrama ternario, líquido-líquido, ya trazado de tres componentes, etanol, agua y benceno. Solo que están acá en inglés. Entonces, vamos a definir algunas partes que se encuentran aquí en el sistema ternario. Y lo primero que nos puede llamar la atención es la definición de los tres componentes. Entonces, acá cada esquina va a representar un 100% de ese componente. Significa que esta esquina, este punto acá en la esquina, es 100% o digamos 1% en fracción perdón, 1 en fracción de etanol. Entonces acá pueden buscar la numeración. Significa que esta es la numeración que corresponde a etanol, porque va acá desde 0 hasta 1. Entonces siempre van a recordar que va hacia acá. Se mueve hacia acá. Va desde 0 hasta 100. Esta es la más fácil de reconocer porque va hacia arriba. Entonces solo leen estas líneas. Entonces acá se utiliza esta línea. Entonces iríamos desde 0 hasta 100. Aquí sería punto 6, aquí sería punto 4. Y así sucesivamente. Entonces esta línea sería la de etanol. Posteriormente tenemos el agua acá. El agua, recordemos, esta esquina es 100% agua. 100% agua. Entonces, esta se va a mover así, paralelo a ese triángulo, digamos, a este lado. Sería paralelo a este lado. Entonces se mueve desde acá, desde 0,
en esta línea hasta 100 acá en la esquina. Entonces correspondería fácilmente a esta línea de acá. Sería esta línea que se mueve hacia acá. Tendríamos acá 0 y 100. Entonces esta sería la de este componente. Y finalmente nos tendríamos la última, que es el benceno acá, que se movería igual de acá, de 0% a 100% de benceno en esa esquina. Entonces si se mueve así, correspondería a esta línea paralela del triángulo. Entonces vamos a corresponder. Sería acá nuevamente 0% de benceno hasta 100% de benceno. Sería esta línea. Esto lo pueden hacer en Excel. Creo que es una buena forma de cómo leer un diagrama. Y lo van a practicar con algunos diagramas más adelante. Entonces, esa sería la primera parte. Sería corresponder estos puntos. Entonces, este punto, si es 100% agua, sería 0% etanol y 0% benceno. Entonces, así sería. Igual para esta sería acá 0% agua y 0% etanol. Entonces, este punto y este punto son 100% de los componentes y 0% de los componentes que no se encuentran en esta esquina. Entonces, si nos encontramos, por ejemplo, en esta línea de acá, ¿acá qué es? Acá es 0% de benceno, recordemos, porque va moviéndose hacia acá. Entonces, si es 0% de benceno, ¿qué punto, digamos, sería en esta parte de acá? Si colocamos un punto, por ejemplo, acá, lo voy a colocar en rojo para que se distinga un poco mejor. Si colocamos acá un punto, esto sería la línea de 0% de benceno y únicamente cambiaría la composición de etanol agua. Entonces, en un punto sobre esta línea va a corresponder a cierta composición de etanol más agua. O si lo colocamos así. Entonces, sobre esta línea. Entonces sería 0% de este componente que corresponde al 0 y cierta composición sobre esta línea. De igual forma con esta. Si esta es la línea de unión la línea del triángulo entre etanol y benceno, un punto acá va a corresponder a una cierta composición de benceno-etanol y 0% de este que tiene 0, ¿verdad? Porque se mueve así. Entonces, si leemos este, por ejemplo, acá vamos a leerlo. Con el de agua sería un 50%, ¿verdad? 50%. Y entonces tendríamos también en la línea horizontal, que es un poco más sencilla de leer, 50%. Entonces tendríamos 50-50. De 50 de etanol y 50 de agua. Mientras que este punto, si lo logran leer, pueden parar el video y lo revisan bien. Sería 60% de etanol y 40% de benceno. Entonces, así es como leen en esos puntos. Luego, pues, aparte de estos componentes, también tendríamos el domo de saturación. Entonces, esta línea roja que ven acá es el domo de saturación, o también llamado curva binodal, o curva de equilibrio. Tiene varios nombres, hay que saber las diferentes nomenclaturas que utilizan los libros para ver si corresponde a la que se les está preguntando. Entonces puede ser también la curva de equilibrio o línea de equilibrio, porque sobre esa línea va a existir una separación de fases. Digamos, acá
en este punto, digamos si colocamos un punto acá, esta sería una sola fase y acá tendríamos dos fases. Entonces así es como también tenemos. Entonces un punto dentro del domo, si coloco un punto acá, ese punto eventualmente lo que va a ocurrir es que se va a separar. Entonces si preparo una mezcla de esta composición, digamos que preparo una mezcla M, ese punto, esa mezcla no se va a mantener a esa composición, se va a separar según su línea, que a estas líneas les vamos a conocer línea de enlace o línea de unión. Esas son las dos formas que utiliza. Entonces, según el sistema, así va a ocurrir la separación. Hay sistemas que pues la línea puede ir hacia acá, o sistemas que tienen unas líneas un poco más inclinadas. Entonces habría que revisar cómo es que se separa esa mezcla, y siempre se va a separar. Si tengo una mezcla acá, se va a separar en esta y esta fase. En cambio, si preparo una mezcla por acá, esa sí se va a mantener a composición constante. Composición constante. En cambio, esta no. La composición global obviamente no varía, pero vamos a tener una separación de fases en alfa y beta. Y esas van a ser las partes importantes. Luego tendríamos una última, que sería el punto rojo, que es básicamente tiene varios nombres. Entonces sería punto crítico, o también el que más utilizan, que es el punto de pliegue. Sí, por cierto, estas líneas de enlace también se llaman de unión o de reparto, línea de reparto. Entonces esas son las tres formas de llamarles a esas líneas que en realidad unen a las dos fases con el punto de mezcla inicial. Y así es como vamos a tener. Muy bien, vamos rápidamente con la terminología. En un sistema ternario, por lo general, vamos a denominarle cierta atribución según su función en el sistema a cada uno de los componentes. Entonces, acá tenemos un diagrama y vamos a definir A, B y C. Y recordemos que cada una de las esquinas, este es 100% de A, este es 100% de B y este es 100% de C, esta esquina. Entonces, cuando tenemos este sistema, cada uno de estos componentes, A, B y C, van a tener cierta denominación. A, si logramos observar el domo, digamos de forma común, va a ser el soluto. Entonces, este va a ser el que se conoce como soluto. Mientras que este, B y C, van a ser los dos solventes. Entonces, estos solventes van a ser los que van a proporcionar una immiscibilidad total o parcial. Entonces, según esa afinidad entre los solventes, así es como se van a dividir. Entonces, por ejemplo, acá en este caso, esta es C es etanoato de etilo y B es agua, según la atribución. Pueden parar el video y revisar si es correcto. Y como este es un solvente acuoso, este es un solvente orgánico, va a existir una separación de fases. Entonces no van a ser solubles entre sí. Si ustedes los mezclan, pues no van a ser solubles. Incluso en esta, si logran ver acá el domo, recordemos, esta es la separación de fases. Entonces un punto acá o un punto acá va a permitir que estas se separen en dos fases. Sin embargo, si tenemos un punto acá, aquí sí va a existir una miscibilidad entre agua y etanoato de etilo, y acá también. Entonces solo es dentro del domo en donde va a existir esa inmiscibilidad. Entonces este tipo de diagrama son los diagramas de inmiscibilidad parcial, porque va a existir
ciertas regiones en las que sí van a ser miscibles los solventes. Entonces acá, por ejemplo, sí son solubles. Acá también, pero acá no. Y así pueden ir revisando en las regiones en las que que son miscibles entre sí. Entonces, el soluto siempre va a ser el que se encuentra arriba y es 100% soluble en los dos solventes. Esa es la atribución. Digamos, este soluto, que en este caso es ácido etanoico, va a ser soluble tanto en agua como en etanoato de etilo. Y los únicos que van a presentar, digamos, que no se van a llevar entre sí va a ser el agua y el etanato de etilo. A diferencia del ácido etanoico, que ese se va a poder disolver en ambos solventes. Lo único es que según este diagrama va a haber una afinidad más en un solvente que en otro. Eso es lo que, digamos, ese es el principio de separación de la extracción líquido-líquido, que va a haber un componente que va a ser más afín a un solvente que al otro. Entonces, así es como lo vamos a definir. Entonces, el solvente, vamos a tener dos solventes como los muestra acá la terminología. Vamos a tener uno extractor y uno que se llama diluyente. Por lo generalmente solo se conocen como solventes o se le pueden atribuir estas otras funciones según cómo es que se realiza la extracción. Entonces el extractor es el soluto es más afín. Entonces va a existir una mayor solubilidad. La solubilidad del ácido etanoico va a ser más soluble en el extractor, en el solvente extractor, que en el diluyente. ¿Y esto cómo lo vamos a poder definir? Eso se define según las líneas de enlace. Entonces, si por ejemplo tuviéramos una línea de enlace, voy a marcarla en rojo. Si tuviéramos una línea de enlace de esta forma, imagínense que tenemos una mezcla inicial acá. Esta mezcla inicial se va a repartir en dos fases, en la fase alfa y fase beta. Y va a observarse como esta figura. Entonces esta sería una representación de qué es lo que ocurre. Tendríamos un extracto y un refinado. El extracto va a ser el que tiene más soluto y este tiene menos soluto. Menos soluto. El extracto se le conoce extracto porque va a contener o va a ser rico en el soluto que estamos retirando del otro componente. Y el refinado se llama refinado porque cuando se hace una extracción líquido-líquido es el solvente al cual se le refina, digamos, se limpia o se lava. Entonces queda una mayor cantidad de soluto o generalmente puede ser algún compuesto contaminante, el cual no nos sea de interés y queramos eliminarlo o parcialmente eliminarlo de nuestro solvente para que quede un poco más puro. Entonces, esta relación de extracto E y de refinado R, ¿cómo la vamos a determinar en el diagrama de distribución? Puede ser alfa, puede ser beta, eso lo va a decir la línea de enlace. Ahora voy con eso. Entonces, ustedes pueden definir cuál va a ser alfa y cuál va a ser beta. No va a afectar en nada cómo utilicen esa nomenclatura. Sin embargo, tienen que tener claro quién va a ser el extracto y quién va a ser el refinado. No importa quién va a ser alfa y beta. Va a importar quién es el extracto y quién es el refinado. Eso sí lo tienen que tener claro. Entonces, acá se los dejo como una pregunta. No importa. Entonces, acá, regresando a la línea de enlace, recordemos, tenemos una mezcla inicial. Mezcla inicial que se separa en dos fases. Y revisamos las composiciones. Entonces, recordemos cómo se determina la concentración o la composición de A. Entonces, acá vamos a tener menos de A que acá. Entonces significa que en este punto en beta
va a tener una menor composición que en alfa. Digamos, la composición de A en beta va a ser menor que la composición de A en alfa. Significa que esta va a ser mayor. Entonces, si esa es mayor, vamos a quitar un poco la línea de acá. Si esa es mayor, este va a ser el extracto, porque recordemos es el que tiene más soluto. Entonces este va a ser el extracto y este va a ser el refinado. Entonces preparamos una mezcla y esa mezcla se separa en dos fases. La que tiene menos soluto va a ser el refinado y la que tiene más soluto va a ser el extracto. Así es como lo diferenciamos. Otro ejemplo, si en este caso, vamos a borrar acá. Si en este caso tuviéramos una línea de esta forma, por ejemplo, una mezcla inicial acá, se separó en dos fases, vamos a tener lo contrario, porque si medimos acá, en este punto, solo voy a cambiar. En este punto vamos a tener lo contrario. Si por ejemplo a esta le denominamos alfa, o bueno, sí, alfa y beta, ahora beta va a ser mayor. Entonces, ahora beta va a ser mayor porque si leemos acá en el diagrama, esta composición de A, lean, pueden leer para el video y leer cuánto hay de A acá y cuánto hay de A beta. Y van a darse cuenta que la composición de A en beta es mayor que la de A en alfa. Entonces, significa que vamos a tener lo contrario y que en realidad este va a ser el extracto y que el otro va a ser el refinado. Sencillo, bastante sencillo. Así es como determinan cuál es el extracto, cuál es el refinado y en este caso si tenemos dos solventes, el extractor recuerden que era el que tiene más soluto, o sea, al que el soluto es más afín, mientras que el diluyente es el que solamente acarrea, entonces no va a tener otro nombre como carrier. Y únicamente va a aportar, o portador también, ajá, en español sería portador. Portador. Entonces, en el portador va a ser el que tenga, o el que corresponda al refinado. Entonces, a donde apunta el diagrama, si este es refinado y este es B, B sería el diluyente. Y el otro lado, el extractor, porque ahí está el extracto, ¿verdad? Así de sencillo es como lo identifica. Y así tendríamos las partes. Ahora bajando un poco, esta también la pueden definir según la densidad. Digamos, en laboratorio ustedes preparan una mezcla inicial. Entonces tienen A, B y C. Y va a haber este componente, vean, este es el soluto. Perdón, acá solo sería soluto más portador. Es el soluto del portador. Y le agregan un solvente adicional, que sería el extractor. Y ese extractor va a mover o va a hacer que las partículas de soluto sean movilizadas por difusión hacia la otra fase. Entonces se movieron a la otra fase y ahora vamos a tener en esa separación de fases, digamos, este es el estado de equilibrio en el que hubo una separación de fases, el soluto se fue con el extractor y el diluyente quedó un poco más refinado. Entonces acá lo que se está extrayendo es refinado y lo que queda arriba es el extracto. Claro, acá les marqué esto de mayor densidad, menor densidad. Aquí pueden observar que el solvente o el extracto es de menor densidad que el refinado. El refinado es más pesado, digamos, tiene una mayor densidad. Esto no siempre va a suceder así porque van a haber solventes que
varían según su densidad, y puede quedar que el extracto quede abajo y el refinado quede arriba. Puede ocurrir ese caso. Entonces revisen, por ejemplo, el de la extracción de cafeína. ¿Cómo es que realizan la extracción de cafeína? Por acá tal vez en el video les dejé el link. Pueden revisar para ver cómo es que ocurre la extracción y cómo es que la cafeína queda en el extracto y cuál es el de mayor densidad. Entonces acá en el ejemplo, pues en el diagrama no se puede observar esto. Digamos, no podemos observar quién es más denso y quién es más pesado. Para eso tenemos que ir a revisar su densidad, la densidad de los solventes. Si es que lo queremos hacer de forma analítica, si lo queremos hacer de forma práctica, pues ya veremos en la práctica cuál es más pesado. Sé que lleva un poquito más de tiempo, pero sí es bastante amplio este tema. Entonces vamos rápidamente con el diagrama de distribución. El diagrama de distribución es una transformación del diagrama triangular a un diagrama que sería en 2 dimensiones. Tendríamos, este está en 3D y el otro está en 2 dimensiones. Entonces, al igual que teníamos en líquido vapor un diagrama de distribución de 0 a 1, así lo vamos a tener en líquido líquido. Lo único es que para el diagrama de distribución vamos a utilizar el soluto. Recordemos el que el domo apunta hacia arriba y el que le apunta es el soluto. Entonces, en este caso, para este diagrama de etanol, agua, benceno, el soluto es etanol. Y se hace la transformación, digamos, estos puntos que están sobre la curva son estos que están acá, pero únicamente corresponden a 2 fases. Vamos a revisar. Acá vamos a tener el X de etanol, digamos la composición de etanol, ¿en qué fase? Esa es la pregunta de acá. Y aquí también tendríamos X de etanol en otra fase. En esta fase vamos a tener el refinado. Entonces, si ustedes trabajaron beta como refinado, por ejemplo, o si le colocaron R, así sería. Y acá sería el extracto. Entonces, el extracto siempre va a quedar arriba. Siempre va a quedar en Y. Incluso en algunos libros se encuentran como Y y X, nuevamente, en algunos libros. Entonces, Y va a ser el extracto y R el refinado. Entonces, vemos que en Y siempre va a quedar la fase en la cual el componente que deseamos separar es más afín o tiene una mayor afinidad o una mayor solubilidad, que en este caso es la que estamos trabajando en líquido líquido. Entonces, en este diagrama son estos puntos extraídos de acá. Pueden observar acá. Y realizaron parece como que es una regresión cuadrática. Y acá vemos la línea de 45 grados. Línea de 45 grados. Aparece de 0 a 0.35 más o menos. Lo que pasa es que los ejes están no están bien escalados. Este llega hasta como 0.45. Entonces por eso no se ve que no va de esquina a esquina, sino que las esquinas están un poco más abajo. Entonces vemos acá que según este diagrama, si queda por encima, significa que el etanol es más afín al extractor. ¿Y cuál es el extractor? Vamos a el diagrama. Vemos una línea de enlace. Podemos tomar una al azar. Digamos que tomamos esta. Y vemos acá una separación de fases. Entonces, el extracto va a ser este. Y este va a ser el refinado. Así es como lo tenemos. Porque este tiene una mayor cantidad de etanol que esta. Entonces, significa que el extractor va a ser agua. Entonces, el etanol es más afín al agua. Y esta va a ser la composición de etanol en esta fase de extracto con agua. Mientras que en el refinado va a existir una menor composición, que va a ser este punto.
Entonces aquí, digamos, por ejemplo, trabajaron con punto 15 más o menos, punto 11, con con punto 25 más o menos. Ese sería un punto. Y ahí está en el diagrama de distribución. Entonces ahí ya tendríamos la línea. Si es más afín al extracto, queda por encima. Si es más afín al refinado, queda por abajo. Van a haber también algunos casos en los que pasa esto. Puede ocurrir. ¿Y qué pasa cuando, perdón, qué pasa cuando toca esta línea de 45 grados? Si llegara a tocar, o si trabajan con puntos en los cuales llega a tocar la línea, el punto que toca la línea va a ser, voy a quitar esto. Si el punto llega a tocar la línea, digamos que tengamos un comportamiento así, ese va a ser el punto crítico o punto de pliegue. Entonces, en esos casos ocurre. Y así es como tendríamos. Luego tenemos otros parámetros importantes como el coeficiente de distribución. Recordemos que según la definición de equilibrio vamos a tener esta igualdad en dos fases, en la fase de extracto y en la fase de refinado para un componente I. Y si A es el soluto, el coeficiente de distribución, recordemos que siempre para el componente que deseamos separar, el coeficiente A de distribución va a ser la composición en la fase más rica, que en este caso es el extracto, que en la fase de donde se separó, el refinado. Y según esta definición, también cumple con esta relación, con la coeficiente de actividad refinado con respecto a la del extracto para el componente A. Claro, también tenemos otro factor, como el que muestra acá, que es selectividad relativa, que es análogo a la volatilidad relativa. Vean, digamos, es una medida relativa, solo que en líquido líquido. Entonces, la selectividad relativa va a definir una relación entre el coeficiente de actividad del componente A con respecto al componente C. El componente A es el soluto. Y en este caso, C es el componente rico en el refinado. Entonces es el diluyente. ¿Por qué C? Puede ser que si en su diagrama identificaron como B o como A, no se cumpla. Entonces tienen que identificar cuál es el refinado y cuál es el diluyente. Digamos. En este caso es más fácil cuál es el refinado. Identifican cuál es el componente más rico en el refinado y ese va a ser el coeficiente de actividad que correspondería acá. Que de forma resuelta sería como se muestra acá. Tendríamos coeficiente de actividad de A y el de C. O también existe una variante que pueden revisarla matemáticamente si cumple, que es como la encuentran a veces en algunos libros, que es lo mismo. Básicamente lo único es que están cambiados los valores, digamos, está resuelto matemáticamente de una forma distinta, pero básicamente es el mismo parámetro, no hay ninguna distinción. Entonces tendríamos esta. De preferencia, pues trabajen con esta porque utilizan ya los coeficientes de distribución y no es necesario que se pongan a pensar cuál es el, digamos, arriba tendrían extracto y abajo refinados, pero tendrían que identificar también cuáles son los componentes. Entonces así es como lo tendrían. Luego tendríamos finalmente la energía libre de Gibbs en exceso, otro parámetro importante. Recordemos de equilibrio líquido-vapor. Tendríamos que en la fase líquida, hay una desviación. Como existe una desviación en la fase líquida, vamos a tener una diferencia entre el potencial químico de mezcla ideal y el real. Entonces esa diferencia va a ser el exceso. Entonces esto siempre va a ser igual a un logaritmo natural del coeficiente de actividad y según
aditividad sería la sumatoria de la composición de I en cada una de las fases. Este puede ser solo para una fase. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la fase extracto, que es fase 1, tendríamos el logaritmo de actividad del extracto, que sería esta energía libre de Gibbs en exceso para el extracto, y sería la sumatoria de los componentes que tendríamos acá, solo que para A en el extracto, para B y para C. Mientras que en el refinado tendríamos exactamente lo mismo, solo que con los componentes que tienen refinado. Solo sería de ver cuáles son. Esto pues les puede venir tal vez en algún corto o en algún ejercicio, entonces sería bueno que lo revisaran. Luego tendríamos algunos ejemplos, solo para revisar un poco. Acá tenemos dos diagramas. En el 1 tenemos estos 3 componentes y en el 2 tenemos estos otros 3. Entonces, solo sería de identificación. Estos son de identificación. En este tenemos extracto, refinado y tendríamos el soluto. El extracto sería de donde proviene el extractor, y el refinado donde proviene el diluyente o portador. Entonces voy a borrar esto y vamos a identificar cuál es cuál. En este primer diagrama, el extractor va a ser el 1-butanol. El diluyente sería el agua y el soluto sería, no sé qué compuesto es este, ha de ser algún halógeno. Y tendríamos, porque el butanol tiene mayor composición de 5-HMF, hay una mayor composición de 5-HMF en el butanol que en el agua. Entonces las líneas apuntan hacia arriba, hacia el butanol. Están inclinadas hacia allá. En cambio, en este otro tenemos las líneas inclinadas hacia allá. Entonces el extractor sería el agua. El diluyente portador sería el benceno. Y el soluto sería el metanol. Entonces, vean hacia dónde apunta el domo. Tenemos el soluto. Y el que tiene más soluto, que en este caso es este, va a ser el extractor. Y el que tiene menos soluto va a ser el portador o diluyente. Entonces, cuando ustedes extraen, el extracto va a ser compuesto mayoritariamente por el extractor más este. Y este mayoritariamente por el diluyente portador. Y una mínima cantidad del soluto. Así es como tendríamos la identificación. Bajando un poco, tendríamos finalmente algo importante que recalcar antes de pasar a lo siguiente, el efecto de la temperatura. Recordemos, voy a colocarlo en otro color. A mayor temperatura vamos a tener una mayor miscibilidad, o también lo conocen como solubilidad. No solo de sólidos en líquidos, sino de líquidos en líquidos también. Entonces, digamos que este domo corresponde a una temperatura 1. Y si aumentamos la temperatura, podríamos obtener un domo así. Entonces, temperatura 1 es una temperatura menor que la 2. Entonces, si le ponemos acá asignaciones para que se les haga un poco más fácil asimilarlo, esta sería, por ejemplo, 25 grados. Esta sería 50 grados. Y esta sería 100 grados. Asumiendo que pues puede llegar a esa temperatura, obviamente. Eso es lo que le pasa al domo. ¿Y por qué se hace más pequeño? ¿Por qué no se hace más grande? Recuerden que el domo es una región de inmiscibilidad. Entonces, si estamos aumentando la miscibilidad, significa que se está creciendo esta región en donde sí
sí son solubles. Esa es la región en donde sí son solubles. Entonces lo que está creciendo es la región en donde sí son solubles. Por eso es que se hace más pequeño el domo. Porque ahí hay dos fases. Por eso. Finalmente vamos con el procedimiento del simulador. Entonces veamos cómo es que lo tendríamos prácticamente. Ustedes pues preparan mezclas definidas de una vez con la composición. Y ustedes seleccionan los componentes. Acá están seleccionados 3 de una vez. Es únicamente ejemplo. Indican una temperatura e indican composiciones de los 3 componentes. Entonces, en la primera parte, si se dan cuenta, les dan una tabla en la cual les dicen que pueden trabajar con una composición constante de agua. Entonces, esta puede ser 0.6, por ejemplo. Y lo que están haciendo al trabajar con una composición constante es esto. Voy a correrlo un poquito. A ver si me queda. Listo. Entonces lo que están haciendo acá es que ustedes definen una composición constante de agua. Vemos acá está el agua, por si no lo habían notado. Entonces al dar varios puntos ustedes tienen que escoger varios que queden por acá. Entonces tienen que revisar en su tabla, la tabla que les da al final, que en el líquido 1 y en el líquido 2 no les quede la misma. Imagínense que dieron estas mismas composiciones y les salen las mismas. Que les salgan estas. Esto significa que no hubo separación. Entonces lo que ustedes tienen que buscar es que estas no sean iguales. Si son iguales significa que quedaron dentro de esta región del domo. Significa que son puntos dentro de esta línea, dentro del domo. Si hubo este caso de que no existió separación y les quedan las mismas composiciones, significa que quedó un punto por acá. O un punto por acá, por ejemplo. Entonces, ustedes deben probar las composiciones según el simulador y ver qué es lo que les da. Entonces, ustedes van variando de forma aleatoria o pueden definir algún cambio, digamos, de cuánto lo quieren, de 0.01, de 0.05, por ejemplo, y van probando. Tienen que probar que no les dé lo mismo. Si les da esto, pues no lo toman en cuenta para la construcción del diagrama. Entonces, ya que han ingresado varios puntos, en la segunda parte les pide que lo grafiquen. Lo tendrían así. Entonces, acá en esta tabla que les decía, que tienen líquido 1 y líquido 2, van a ingresar las composiciones según lo que les dice acá el diagrama ternario. Entonces acá sería A, B y C. Acá les dice que A, ustedes por lo general trabajan con un domo así, no lo van a trabajar con un domo así porque es más fácil verlo así, ¿verdad? Entonces A, ustedes por lo general dicen que es el soluto e identifican cuál es el soluto de acuerdo a las composiciones. Entonces líquido 1 sería una fase y líquido 2 sería otra fase. Entonces si las ingresan les quedan dos fases y ustedes pues ya identifican. Los unen con una línea, por ejemplo. Entonces aquí van armando. Les van a quedar varias líneas. Y posteriormente lo que harían es únicamente unirlas. Pueden estimar más o menos a dónde va a caer si es que no tienen puntos por acá. Igualmente hacia acá. ¿Y cómo identificarían el punto de pliegue? Eso lo pueden hacer de forma sencilla. Únicamente verifican la distancia, cómo es la tendencia de las líneas. Pueden utilizar el método gráfico que trabajaron en Físico-Química 2. O hay un método que les voy a compartir, que lo que sería es, veamos, si tienen ya las líneas de enlaces, agarran esta línea, imagínense, que es paralela a este, y la unen a su línea, a su punto alfa. Y luego tendrían otra línea y la unen a su punto beta. Entonces, ustedes las extienden y hacen lo mismo para los demás puntos. Entonces tendrían algo así. Entonces, luego lo que tendrían
después de haber unido es que unen estos triangulitos, digamos, estas intersecciones. Unirían, veamos esta intersección acá con esto, acá, acá, y algo así les quedaría. Entonces pueden graficarlo con Excel. Creo que hay una función que les da una línea de trazo abierto. Entonces ponen punto, punto, punto y los tira. Entonces les voy a compartir igual el link de una grabación en donde les enseñan ese método por si quieren utilizarlo como una opción. Claro, pueden utilizar el otro método que también es un poco sencillo, pero este también lo considero bastante útil. Entonces eso sería todo por la parte de equilibrio líquido-líquido. Adicional les doy algunos puntos que lean el capítulo de equilibrio de extracción líquido-líquido de Trayvall, operaciones de transferencia de masa. Revisen las aplicaciones, terminología nuevamente por si necesitan repasar un poco más. Y en el corto puede hacer que les vuelva a venir preparación de mezclas basado en volúmenes molares parciales. Creo que les hice un video hasta este momento en el que les estoy grabando. Creo que no les he grabado ese de preparación de mezclas, pero puede ser que se los grabe en la siguiente semana. Eso sería todo.